Buenas tardes, magíster. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Joana Mato Santiago. En esta oportunidad me ha tocado exponer sobre los diuréticos. Como fisiología renal, tenemos que el riñón es un órgano par situado detrás del peritoneo y apoyado sobre la pared abdominal posterior. Cada riñón mide casi 12 centímetros de longitud, 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de grosor. Su peso está comprendido entre 140 a 160 gramos. Produce hormonas como el calcitriol o la eritropoyetina, y en ellos se activan metabolitos como la enzima renina. Los riñones son órganos esenciales que, además de actuar a modo de filtro, eliminando productos metabólicos y toxinas de la sangre, participan en el control del líquido extracelular, del equilibrio electrolítico y del equilibrio ácido-básico. El riñón. En esta imagen podemos observar las partes de un riñón, que tenemos la arteria renal, la cápsula renal, las pirámides renales y la corteza renal. También observamos la neurona y sus partes, que son el túbulo colector, el túbulo proximal, la arteriola, el glomérulo, la cápsula de Bowman, el túbulo distal, el asa de Henle y el lecho capilar. Nefrona. Es la unidad básica funcional del riñón. Tenemos de 80.000 a 100.000 nefronas. Aquí en la imagen podemos observar los distintos tipos de diuréticos y en los lugares donde actúan. Las tiazidas actúan en la parte inicial del túbulo contorneado distal. Los ahorradores de potasio actúan en la porción distal del túbulo renal. Los diuréticos de asa actúan en la asa de Henle. El manitol, que es un diurético osmótico, actúan en el túbulo contorneado proximal. En este cuadro podemos ver los tipos de diuréticos, el sitio de acción y la eficacia diurética. Los diuréticos de asa que inhiben el cotransportador de sodio-potasio en el segmento grueso del asa de Henle. Tiene una máxima eficacia su fracción de eliminación de sodio que supera el 15%. Los diuréticos tiazídicos inhiben el cotransportador de sodio y cloro en la porción terminal del segmento diluyente cortical y primer segmento del túbulo contorneado distal. Su eficacia es moderada con una fracción de eliminación de sodio entre el 10 y 5%. Los ahorradores de potasio inhiben los canales de sodio en el último segmento del túbulo contorneado distal y primero del túbulo colector. Tiene como eficacia escasa, fracción de eliminación del sodio es inferior al 5%, reduce la eliminación de potasio. Las antagonistas de la aldosterona bloquean selectivamente el receptor de la aldosterona en el último segmento del túbulo contorneado distal y primero del túbulo colector. Su eficacia es escasa, la fracción de eliminación de sodio es inferior al 5%, también reduce la eliminación de potasio. Los diuréticos osmóticos actúan preferentemente en el asa de Henle y en menor grado en el túbulo contorneado proximal. La eficacia puede ser elevada. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica actúan preferentemente en el túbulo contorneado proximal y en menor grado en el túbulo colector. Su eficacia diurética es escasa y facilitan la eliminación de bicarbonato. Los diuréticos. ¿Qué son los diuréticos? Son fármacos que actúan sobre los riñones estimulando la excreción de agua, sodio y electrolitos, al alterar el transporte iónico a lo largo de la nefrona. Las diferentes familias de diuréticos se caracterizan por actuar en un determinado segmento de la nefrona, alterando estos mecanismos de transporte iónico, en este caso la reabsorción, lo que provocará un patrón característico de eliminación de agua y electrolitos por cada una de ellas. La clasificación de los diuréticos vamos a tener según su potencia diurética, según su lugar de acción y según su mecanismo de acción. Según su potencia diurética tenemos de alta eficacia, de eficacia mediana y de eficacia baja. Según su lugar de acción tenemos que actúa en el túbulo proximal, en el túbulo distal y en el asa de Henle. Según su mecanismo de acción, tenemos a los inhibidores de sodio, tenemos a los osmóticos, que dentro de los osmóticos tenemos al manitol, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que dentro de ellos está la acetazolamida y la dorzolamida. Dentro de los
inhibidores de la reabsorción de sodio tenemos a los diuréticos de asa, que es la furosemida, tenemos a los tiacídicos, que es la hidroclorotiazida, y tenemos a los ahorradores de potasio, que sería la espironolactona. La furosemida es un diurético de asa de la familia de las sulfonamidas utilizado en el tratamiento del edema asociado a la insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis y enfermedad renal, incluyendo el síndrome nefrótico. La furosemida inhibe la reabsorción de sodio, potasio y cloro en el segmento ascendente del asa de Henle. Como consecuencia, aumenta la excreción de orina, de agua en la orina. Volumen de orina dentro del tracto urinario. O sea, aumenta el volumen de orina. Como farmacocinética tenemos que la administración de la furosemida es vía oral, vía intravenosa y vía intramuscular. Su vida media terminal de la furosemida tras la administración intravenosa es de aproximadamente 1 hora hasta 5 horas. La excreción. La furosemida se elimina en su mayor parte en forma inalterada, principalmente por secreción al túbulo proximal tras la administración intravenosa. Del 60% al 70% de la dosis de furosemida se excreta por esta vía. El metabolismo es hepático y renal mediante la glucuronización. Como farmacodinamia tenemos que está indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes con enfermedad renal, con edemas subsiguientes a quemaduras, hipertensión arterial leve y moderada. Está contraindicado en pacientes que tengan hipersensibilidad al medicamento, hipovolemia o deshidratación, insuficiencia renal anúrica que no responda a la furosemida, en estados precomatoso y comatoso asociado a la encefalopatía hepática. Está contraindicado también en mujeres en periodos de lactancia. Como reacciones adversas tenemos lo que sería la deshidratación e hipovolemia, los trastornos vasculares como la vasculitis, las trombosis, los trastornos renales y urinarios, sería en este caso el aumento del volumen de la orina, la nefritis tubulointersticial, aumento de sodio en la orina, aumento de cloro en la orina. También tendríamos trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, pancreatitis aguda. La hidroclorotiazida es una benzodiazida con propiedades diuréticas y antihipertensivas. Su efecto diurético es moderado y se debe a inhibición del cotransportador de sodio y cloro en el túbulo contorneado distal, lo que aumenta la excreción de dichos iones y agua. Como farmacocinética tenemos que la administración es vía oral, se puede administrar a diario con una dosis única o en 2 dosis divididas. Se puede tomar con o sin alimento. La vida media plasmática de la hidroclorotiazida es muy variable en un sujeto a otro y está comprendida entre las 5 a 25 horas. La excreción. La hidroclorotiazida aumenta la excreción de sodio, aumenta el agua en la orina y menor grado la excreción de potasio, magnesio y bicarbonato, aumentando así la diuresis y ejerciendo un efecto antihipertensivo. Puede disminuir la eliminación de calcio y de ácido úrico. El metabolismo de la hidroclorotiazida solo es eliminada como tal en la orina. La farmacodinamia, la hidroclorotiazida aumenta la cantidad de orina, ayudando a regular la presión sanguínea. Como indicación, está indicada en personas, en pacientes con hipertensión arterial, en pacientes con edemas debido a insuficiencia cardíaca, renal y hepática, hipercalciuria idiopática como tratamiento preventivo de las concreciones calcáreas urinarias. Está contraindicado en personas que tengan hipersensibilidad a la hidroclorotiazida, en personas que presentan anuria, en personas que tienen insuficiencia hepática, insuficiencia renal severa y en pacientes que tienen diabetes descompensada. Como reacciones adversas se tiene que en trastornos de la sangre causaría anemia hemolítica, edema pulmonar, trastornos del metabolismo y de la nutrición.
sería el aumento de los lípidos en la sangre, trastornos del sistema nervioso, cefalea, mareos, trastornos del sueño. En los trastornos oculares causaría insuficiencia visual, en los trastornos de la piel y del tejido subcutáneo causaría urticaria. La espironolactona es un antagonista farmacológico específico de la aldosterona que actúa principalmente mediante un mecanismo competitivo de unión a los receptores de la zona de intercambio de sodio y potasio, dependiente de la aldosterona localizados en el túbulo contorneal distal. La espironolactona actúa como un diurético ahorrador de potasio, provocando un aumento de la excreción de sodio y agua y manteniendo los niveles de potasio y magnesio. También posee un efecto antiandrogénico, probablemente por un antagonismo periférico de los andrógenos. Farmacocinética. La administración es bioral, también se puede administrar a cualquier hora del día, como sin comida. La excreción de la espironolactona se elimina por vía urinaria y por vía fecal, estando casi todo el fármaco eliminando en forma de metabolitos. El metabolismo de la espironolactona se metaboliza intensamente en el hígado. La vida media de la espironolactona es de 1 a 4 horas. Como con farmacodinamia tenemos que está indicado en pacientes con hipertensión arterial, en tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica, en los edemas relacionados con cirrosis hepáticas, insuficiencia cardíaca congestiva y síndrome nefrótico. Está contraindicado en pacientes que presenten hipersensibilidad, insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal grave, anuria, hiperpotasemia. Las reacciones adversas tenemos en los trastornos gastrointestinales, tenemos diarreas, náuseas. En los trastornos de la piel y tejido subcutáneo van a presentar eritema, urticaria, prurito. En los trastornos del sistema nervioso pueden presentar dolor de cabeza, somnolencia, mareos. En los trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo se puede presentar calambres en las piernas. En los trastornos psiquiátricos podrían presentar confusión. El manitol. El manitol es un diurético osmótico parenteral. Se utiliza para reducir la presión intracraneal, el edema cerebral y la presión intraocular, y para promover la diuresis en la prevención y o tratamiento de la oliguria en pacientes con insuficiencia renal aguda. Farmacocinética. La administración es por vía intravenosa. La vida media, el manitol tiene un inicio de acción rápido, 15 minutos, y mantiene su efecto durante 1 hora a 6 horas. La diuresis se produce generalmente en 1 a 3 horas. La excreción. Después de su administración aumenta la osmolaridad del filtrado glomerular. Su concentración excede la capacidad de reabsorción del túbulo renal y el exceso se elimina en la orina, facilitando a la vez la excreción de agua, inhibiendo la reabsorción tubular renal de sodio, cloruros y otros solutos. Metabolismo. Se experimenta un mínimo metabolismo en el hígado. Farmacodinamia. El manitol induce la diuresis debido a la inhibición osmótica del transporte de agua en el túbulo proximal y un subsiguiente gradiente disminuido para la absorción pasiva de sodio en la rama ascendente del asa de Henle. Está indicado en reducción de la presión intraocular, reducción de la presión intracraneal con la barrera hematoencefálica, en pacientes con fallo renal agudo, edemas y ascitis, en pacientes que presentan intoxicaciones. Está contraindicado en pacientes que presentan hipersensibilidad al principio activo, en pacientes que presentan hiperosmolalidad, en pacientes con oliguria, anuria por fallo renal, en personas que presentan insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, en personas que presentan deshidratación electrolítica y en personas que presentan congestión pulmonar severa o edema pulmonar. Las reacciones adversas tenemos que puede causar trastornos del sistema inmunológico como hipersensibilidad que pueden llegar hasta el choque anafiláctico. Trastornos psiquiátricos pueden presentar estados de confusión, trastornos cardíacos, presentar
taquicardia, en los trastornos respiratorios, formación de edema pulmonar en caso de función renal limitada. En los trastornos gastrointestinales pueden presentar náuseas, vómitos, molestias estomacales. En los trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo pueden presentar calambres. En los trastornos renales y urinarios pueden presentar insuficiencia renal aguda. Cuidados de enfermería. Cuidados de enfermería durante la prescripción. Como personal de enfermería deberíamos declarar nuestras dudas sobre una prescripción con el médico que escribió la orden, aclarar las dudas que tiene acerca de un fármaco consultando con el farmacéutico o con el médico o con un libro, confirmar la prescripción de una dosis que le parezca inapropiada con el médico que le escribió, contactar al médico cuando en una prescripción no especifica la vía o la dosis, preguntar al paciente si es que presenta o no alergia a algún medicamento, revisar la historia clínica, los niveles de electrolitos del paciente de acuerdo a los requerimientos del medicamento. Los cuidados de enfermería durante la preparación. Sería comparar el nombre del medicamento de la orden médica con el de la hoja de medicamentos, revisar la presentación del medicamento y la vía de administración, preparar el equipo completo para la administración de medicamentos, en este caso serían torundas secas, húmedas, guantes estériles, riñera. Diluir el medicamento de acuerdo a sus requerimientos si es que es necesario. Los cuidados de enfermería durante la administración del medicamento sería verificar el nombre del paciente en la historia clínica y le pide a él que le diga su nombre. Comparar más de una vez la dosis prescrita con la dosis que está a punto de administrar. Observar al paciente para buscar signos como náuseas, vómito o dificultad para deglutir en caso de tener que administrar medicamentos por vía oral. Bueno, eso sería todo. Gracias.